Bueno, hoy es un culto de Santa Cena, y los cultos de Santa Cena son propicios para que Dios primero nos recuerde el por qué estamos aquí, ¿sí? Estamos aquí por el sacrificio de Cristo Jesús, que pagó el precio de nuestros pecados, cuando nosotros nos correspondía, a cualquiera de nosotros, nos correspondía estar en esa cruz. Sin embargo, en la infinita misericordia, un amor incomprensible de parte de Dios, entregó a su Hijo único para que nosotros pudiéramos quedar del otro lado y recibir ese perdón, esa cancelación de la deuda, recibirlo de manera gratuita, ¿sí? Y eso nos trae a que nosotros a su vez podamos reconocer no solo la bondad de Dios, sino caminar advertidos. Hay muchos pasajes de la palabra de Dios que hablan de esto, de advertirnos, de anticiparnos, de hacernos conocer muchos aspectos en los que podemos identificarnos a efecto de evitar ciertas consecuencias que están puestas en la Biblia. En este sentido, quiero pedirle que usted abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Hago yo la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 13, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 13. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Este es el manual de vida que Dios nos dejó y tenemos que guiar nuestras vidas, entender sus propósitos a través de esta preciosa palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 13. Hago yo la lectura, le pido por favor que usted me siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Segunda de Crónicas 33, del 1 al 13, dice así: De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a la adivinación, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo le entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Bueno, permítame poner un poquito en antecedentes de lo que acababa de suceder con la vida de este muchacho, ¿no? Dice que tenía 12 años cuando él entró a reinar. Él entró en esa edad porque su padre había muerto a esa edad. Pero aquí hay un primer antecedente, que su padre Ezequías fue un hombre que hizo lo bueno delante de Dios. ¿Sí? Fue un hombre que hizo lo recto,
un hombre que siguió los preceptos, mandamientos y estatutos de Dios, tal como la ley así lo decía, la ley que para entonces la tenían, que era la ley de Moisés. Y también tenía conocimiento, Manasés, no solo de lo correcto, porque su padre lo hizo, porque su padre lo enseñó, sino que él también tenía conocimiento de cómo se habían comportado las naciones que antes ocuparon esos territorios. Porque usted recordará que Dios ofreció a su pueblo cuando le sacó de Egipto, le dijo: yo te voy a dar una tierra por heredad. Pero esa tierra estaba ocupada previamente, y estaba ocupada por naciones paganas, es decir, totalmente contrarias a Dios, por naciones idólatras, es decir, gente que se fijaba en esculturas, gente que se fijaba en imágenes, gente que en sus templos ponía estas imágenes, estas esculturas y les rendía culto, gente que era hechicera, sí, que pasaba a los hijos por fuego, como lo menciona ahí, que buscaba de la adivinación, del agorero, del sortilegio, etcétera, etcétera. Todas esas prácticas que son deliberadamente contrarias a Dios, ¿sí? Y esas naciones que antes poseían esa tierra tenían ese tipo de prácticas. Y Dios fue muy claro, Dios les advirtió claramente una y otra vez, porque no fue solo una. Desde que salieron de Egipto, les dijo. A medio camino les volvió a decir, y vísperas de que entren en esa tierra, les volvió a decir. Dijo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios prometió a tus padres que les habría de dar, no harás conforme a las naciones que estarán habitando ahí, porque por esas cosas yo les echo de delante de ti, ¿no es cierto? Entonces, eso estaba muy claro cómo se tenía que actuar frente a ese tipo de situaciones. Y nosotros vemos aquí en este muchacho, Manasés, cosas deliberadamente contrarias a la voluntad de Dios, ¿sí? Dice que él, o que su padre, de quien le digo, hizo lo correcto, se manejó con ejemplo, temeroso de Dios, etcétera, etcétera, y además fue muy bendecido. Por lo tanto, dice que el papá de él, de este chico Manasés, había derribado todos estos altares idolátricos, todas estas imágenes, todas estas figuras a las que se rendía culto, y había prácticamente desarraigado todos los cultos que se hacían a estas imágenes, ¿no? Procesiones, largas reuniones, invocaciones a espíritus y bueno, un poco de cosas. Dice que su padre cortó todo eso, ¿sí? Pero ¿sabe qué hizo el hijo? Vino e hizo exactamente lo contrario a su padre, porque dice, Manasés levantó las imágenes y las cosas que su padre destruyó, es decir, hace exactamente lo contrario a lo que se le dice, a lo que aprendió bien, a lo correcto. La Biblia dice que la necedad está ligada al muchacho, pero que la vara de la corrección le apartará de él, ¿sí? Es por eso que cuando los chicos, las chicas, entran en la época de la adolescencia, ahora son más precoces. Antes era uno adolescente cuando tenía 13, 14 años. Ahora no, ahora a los 10, 11 años ya tienen ese tipo de actitudes, ¿no es cierto? De ser contrarios a los que el papá le dice. El papá, la mamá, los adultos enseñan a los hijos, se les enseña lo que tienen que hacer. Parece que nos equivocamos porque no les enseñamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? Así hay que manejarse con Dios no se juega. Mi hijo, mi hija, a Dios hay que respetarlo, sus mandamientos hay que cumplirlos porque eso nos va a traer bendición. Hay que esperar confiadamente en Dios, no debemos contaminarnos con esas cosas del mundo. Pero a Manasés, vea, le valía, ¿no es cierto? Entonces, un primer aspecto que destaca para mal, ¿sí? Es esto, ¿no? Que él hacía exactamente lo contrario a lo que su padre le había dicho, le había mostrado, le había dado ejemplo, ¿sí? Otra de las cosas que vemos aquí, dice, es que él fue totalmente entregado a la hechicería, ¿sí? A consultar al diablo, porque la hechicería es del diablo, ¿no es cierto? Y todo lo que de ahí se deriva, sortilegios, agoreros, adivinaciones, todos estos horóscopos que hoy en día parecerían ser novedosos. No, esto es desde tiempos inmemoriales, ¿sí? El diablo siempre engañando, distrayendo, llamando la atención, captando, cautivando la atención de los insensatos para dejarse llevar por ese tipo de cosas, ¿sí? Y él dice que fue entregado a esto, se dio por entero a este tipo de prácticas, ¿no?
Es decir, que él no solo actuaba deliberado en contra de su papá, sino que actuaba deliberadamente en contra de Dios. Y a lo mejor él no se daba cuenta. A lo mejor nadie le hizo dar cuenta, o si le hacían dar cuenta, pues igual le valía, ¿no es cierto? Porque él no había visto ese ejemplo, y sobre todo, más que el ejemplo del papá, había una ley escrita, ¿sí? En esa época como la hay hoy. La ley escrita está aquí. Y yo quiero hacer notar algo, porque todos los que llegaban a esta condición de reyes, ¿no es cierto?, ser rey de Judá o rey de Israel, todos los que llegaban a esa condición tenían un privilegio que no todo el mundo lo tenía. Y era el privilegio de poder acceder a los libros de la ley, porque junto a un rey, entre sus asesores, digamos, siempre había un sacerdote. Y el sacerdote, entre sus obligaciones, era esta, la de hacer conocer el contenido de la ley en tal o cual situación. Y él tenía, digo, ese privilegio, que hoy en día lo tenemos nosotros, ¿sí?, sin necesidad de ser reyes, ¿sí?, a pesar de que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Hoy nosotros no tenemos la necesidad de decir, no, es que solo cuando yo sea pastor puedo leer la Biblia. No, nunca va a ser pastor si hoy no lee la Biblia, ¿sí? Entonces, nosotros hoy tenemos este privilegio de acceder a conocer lo que dice la palabra de Dios y no quedarse, escuche bien, y no quedarse con lo que decimos en las iglesias. Porque qué tal que yo le mienta, que Dios me guarde, ¿no? Que Dios me guarde. ¿Qué tal que yo le di un criterio mío y usted escucha y a lo mejor el criterio coincide con su manera de pensar? Dice, qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno, dice que el pastor y yo coincidimos. Pero ¿qué tal que lo que yo le estoy diciendo es contrario a la palabra de Dios? Por eso es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de leer la Biblia. Le hago un paréntesis. Hace aproximadamente 3 semanas, un poquito más, yo le he dicho que yo sigo las noticias cristianas, ¿no? O las que dan los cristianos de algunas noticias. Y hace aproximadamente 3 semanas y media, hubo un genocidio, ¿sí?, en una iglesia en el África, no recuerdo en qué país exactamente, en el que murieron como 70 y pico de personas, o 50 y algo de personas, fruto de un ayuno que declaró el pastor y dijo que van a ayunar hasta cuando pierdan la vida. Y la gente le obedeció y murieron más de 50 personas. ¿Qué tal? ¿Por qué le siguió la gente al pastor? Es que el pastor dice, pero el pastor estaba diciendo una mentira. Y la gente murió por seguirle a lo que decía el pastor, sin comprobar que lo que decía sea cierto o no, pues. ¿No es cierto? Entonces, por eso digo, es su responsabilidad. La mía es predicar la verdad, pero su responsabilidad es acotejarla, es saber que lo que el pastor está diciendo y lo que la Biblia está sugiriendo es exactamente como dice la palabra de Dios, ¿sí? Cierro paréntesis, vea. Evitémonos conflictos y problemas. Lea la Biblia. Aquí está lo que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Lo que tiene que hacer para alcanzar sus bendiciones o lo que tiene que evitar para que las maldiciones también no le alcancen. Bueno, digo, este hombre fue deliberado en contra de lo que su padre hizo. Él lo volvió a levantar. Lo que Dios dijo que no hagan, porque esas prácticas hacían las naciones que anteriormente ocupaban esas tierras, pues él hizo exactamente lo que tenía que hacer. ¿A qué le llevó esto? Bueno, esto le llevó a que se encienda la ira de Dios, a que se encienda la ira de Dios. Y aquí también es necesario, ¿no?, que nosotros un poquito renovemos nuestro entendimiento o completemos el entendimiento de lo que es Dios, porque hasta hace algunos años, cuando no conocíamos la palabra de Dios y éramos quizás muy religiosos, pensábamos, o yo pensaba así, ¿sí?, que Diosito era un viejito tipo abuelito, ¿no?, que estaba ahí sentado en un lindo trono y que estaba de un u otro modo tácitamente alcahueteando nuestros pecados.
Y que si yo peco y deliberadamente me iba en contra de lo que Él dice, en contra de lo correcto, en contra de lo bueno, sí, pues yo no creo que sea Dios tan malo para castigarnos, ¿no? Y varias veces, hasta en la iglesia cristiana, predicaban y decían, no te hagas de la imagen de un Dios castigador, ¿sí? Cuando la Biblia sí nos muestra, pues, que hay un Dios castigador. Claro que nos muestra. Tanto así que ha emitido juicios en contra de la humanidad. Uno de esos lo hizo en Sodoma y Gomorra, ante la inmoralidad en todos los ámbitos, y principalmente en el sexual, que vivía en esas regiones, 5 ciudades. ¿Qué hizo Dios? Mandó fuego y les consumió a todos. Entonces no me diga que Diosito es tan bueno y yo no creo. Pero usted no crea nada, lea para que entienda. Y luego, molesto por el altísimo grado de corrupción y generalizado que había en la época de Noé, mató a todo el mundo, el Dios de amor. Y con eso no estoy diciendo que Dios no sea amor. Dios claro que es amor. Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es favor, pero también es justo. Y esa partecita no debemos olvidar. Y claro, eso encendió la ira de Dios. ¿Por qué? Por su actitud deliberada, por su actitud contraria, porque teniendo acceso a la ley, no quiso leerla y quiso llevarse por sus criterios, por su manera de ser. Dicho de otro modo, más o menos fue así Manasés. Manasés dijo, yo quiero hacer lo que quiera, punto, ¿cuál es el problema? Ya. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando se enciende la ira de Dios, la ira puede tener 2 opciones, o mejor dicho, 2 finales. La una, ser consumidos, ser acribillados, ser perjudicados e ir a parar en el infierno, que es la una consecuencia que puede darse, obviamente. Y la otra es que aún en la ira de Dios, Dios manifieste su misericordia. Aún en la ira de Dios, ¿no es cierto? Y que Dios, en vez de consumirnos, de acabarnos y de hacernos pagar la consecuencia y punto, ¿sí? O podría ser que no paguemos la consecuencia y que nos muramos y nos vamos para el infierno. Si pudiera haber alguna persona que nos diga, ¿no? ¿Cómo es el infierno para nosotros evitarlo? ¿Quiere que le presente una persona que conoció el infierno? Cuidado con llevarse con esos videos que hay ahora, ¿no? En las redes sociales, que dicen, una persona, el fulanito, el pastor, la esposa del pastor, el no sé cuantito, fue al infierno y ahí le vio a Michael Jackson. ¿Sí? Nadie tiene ese acceso, es mentira. De que alguien haya subido al cielo o haya bajado al infierno, por decirlo de alguna manera, sí, nadie. Dios nos dejó claramente, usted lea, ¿sí? No la parábola, sino la realidad, porque no es parábola, del rico y Lázaro, y ahí va a ver cómo el rico sufría en el infierno y cómo clamaba y decía, por favor, que vayan a donde mis familiares en el Valle de los Chillos, que vayan a donde mis familiares de Conocoto, que vayan a mis familiares de la Armenia, a los de Sangolquí, por favor, que vayan y que les digan que se porten bien y que sigan la palabra de Dios para que no vengan a este martirio eterno. Y Dios les dijo, ¿sabes qué? Los profetas han ido, muchos predicadores han hablado y no hicieron caso. Puede venir uno del otro lado, que igual su corazón endurecido no va a hacer caso. Bienaventurados nosotros que estamos aquí y que hemos venido voluntariamente, porque sabe cuál es la situación crítica de él. Que no solo sus actos encendieron la ira de Dios, sino que dice la palabra, que acabamos de leer, dice, y Dios les habló a ellos, a él y a todo el pueblo de Jerusalén, ¿sí? Y no hicieron caso. Exactamente, versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Entonces, ¿de qué sirve que se les hable, que se les diga, que se les reitere? ¿Sí? Si no van a hacer caso. Si van a ir a la iglesia solo por cumplir, sin entender, ni escuchar, ni saber. Les habló y no hicieron caso. Pero ¿sabe qué también fue otro error de Manasés? Que no solo él, ¿sí? Se había tomado esta decisión de actuar deliberadamente en contra de lo que su padre le enseñó con ejemplo. No solo que se fue en contra deliberado, en contra de los mandamientos de Dios, sino que con su pecado arrastró a mucha gente.
Porque por su pecado, todo el resto, siendo él el rey, todo el resto se sintieron con la autorización de hacer lo mismo. Porque hay mucha más gente que sigue el mal ejemplo que el bueno. ¿O no? ¿Sí se da cuenta? Es terrible, ¿no? Ahora le digo, vea, Dios tiene estas dos opciones, ¿no? Que el dolor que el pecado, la actitud deliberada, por ejemplo, vea, la gente idólatra, ¿sí? Porque él hizo idolatría. Y la idolatría que él hizo fue terrible, porque no solo que él levantó los altares que estaban fuera de la iglesia, fuera del templo de Jehová, sino que él dentro del templo de Jehová, dentro del templo, él hizo imágenes, él puso figuras, adoró a los dioses extraños dentro del templo de Jehová. Cuando Dios dice, oye, no harás figura de nada, de lo que se te ocurra, ni de hombre, ni de mujer, ni de reptil, ni de nada. Por eso es que nosotros aquí, gracias a Dios, no tenemos nada. Sí, algún rato alguien me sugería, me decía, pastor, sería lindo que para que la presencia del Espíritu Santo venga, haga ahí una palomita. La Biblia dice que es nada, y nada es nada. Y eso no quiere decir que Dios no habita en medio de nosotros, pues. Y él hizo esa idolatría terrible, ¿sí? Dentro del templo, nadie hizo más mal que él, ¿sí? Al menos en este sentido espiritual, nadie hizo. Porque los otros, vea, podrían hacer lo que sea, pero al menos de puertas de la iglesia para afuera. Pero este no. Este en el templo construyó una imagen, acabamos de leer, ¿no? Construyó una imagen, ofreció sacrificios. Y usted dirá, ¡qué terrible! Pues hoy hacen lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, como referencia, dice, ¿no sabes que tu cuerpo es templo y habitación de la gloria de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en ti, porque tú no eres de ti mismo, sino de Dios. De este cuerpo que no es de vosotros, dice. 1 Corintios 6, 19 dice eso. ¿Sí? ¿Quiere que le lea estrictamente para que vea que yo no le miento? Dice así, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual también tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice que este cuerpito, ¿sí?, que se va desgastando exteriormente, pero tiene que irse renovando interiormente. Dice que este cuerpo fue creado para que Dios habite en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, dice. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, este cuerpo le pertenece a Dios y no a nosotros. Entonces, no, esas frasecitas que sabemos decir, sí, y yo he de hacer con mi vida lo que quiera, no puede, no debe. Yo sé que mucha gente lo hace y por eso fracasa y por eso se van al infierno. Pero uno no puede hacer lo que quiera. ¿Sí? No es que yo, por ejemplo, le meto a mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, porque para eso fui creado. ¿Sí? Yo a mi cuerpo le meto trago. No, pero pastor, es una copita nomás ahí entre amigos. No tengo que meterle nada. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Porque si yo le meto trago, si yo le meto humo, si yo le meto droga, si yo le meto fornicación, si en este templo yo le meto odio, rencor, ira, contienda, deseo de venganza y tantas cosas que le podemos meter a este templo, ¿qué estamos haciendo? Estamos encendiendo la ira de Dios. Estamos encendiendo la ira de Dios. Y la ira de Dios, cuando se manifiesta, trae mucho dolor. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, está dicho, ¿no? Dios se encendió en ira y permitió que los asirios llegaran a Jerusalén con mucha facilidad, ¿sí? Le pusieran grilletes a Manasés, ¿sí? Le llevaran a Babilonia al rey, al que hacía lo que le daba la gana, al que actuaba deliberado en contra de los mandamientos de Dios, al que levantó lo que su padre derribó, al idólatra, al vivísimo, al Pilas, ¿no? Porque para Pilas, Manasés, ¿sí? Dios permite, porque cuando se enciende su ira, el dolor nos visita. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama La escuela del dolor nos gradúa en el bien. La escuela del dolor nos gradúa en el bien.
Yo le dije que hay dos posibilidades, ¿no? Cuando el dolor nos visita, cuando la ira de Dios se enciende y de pronto, vea, nos visita el dolor, ¿sí? La una es que el dolor termine matándonos y nos vayamos para el infierno. Y la otra, en el nombre de Cristo Jesús, quizás tal situación suceda, es que nos cambie, que el dolor nos haga recapacitar, que el dolor nos haga cambiar, que el dolor nos haga corregir, que el dolor nos encamine por la senda correcta, que el dolor nos lleve a los pies de Cristo Jesús. Ahora vea, aquí es una de las 100,000 maneras de experimentar dolor. En el caso de él, como rey, fue despojado de su reinado, fue llevado como un esclavo a una ciudad que no era la suya y ahí fue maltratado. Esa es una. Y a nosotros también nos puede llegar el dolor de distintas maneras. A lo mejor no va a venir un rey a ponernos grilletes y a llevarnos cautivos a Las Vegas. ¿Sí? Porque Las Vegas debe ser el infierno. Así ha de ser el infierno. Solo que sin premios. ¿Sí? Y el dolor puede visitarnos, qué sé yo, con una enfermedad, con un quebranto económico. Todas esas como consecuencia de nuestras actitudes deliberadas. ¿Sí? Nos puede llegar el dolor fruto de un quebranto sentimental. Pero sabe que hay dolores a criterio mío. Y yo tengo que decir cuándo es mi criterio y cuándo es lo que la palabra de Dios dice. Este es un criterio mío. De los dolores más fuertes que hay en nuestras vidas es cuando el quebranto llega a un ser querido, a un hijo, a un cónyuge, a un padre, a una madre. Y nos damos la cabeza contra el piso y decimos, ¿por qué pasa esto? Porque Dios quiere inscribirte o ha visto la necesidad de inscribirte en la escuela del dolor para ver si puedes graduarte en el bien. Porque lastimosamente somos tan necios, somos tan tercos, que no tenemos argumentos, que no tenemos justificativo. El único argumento que tenemos es, yo soy así y a mí déjenme como yo soy, punto. Tiene que visitarte el dolor. A veces uno tiene que quedar postrado en tierra. A veces llega un dolor económico. ¿A cuántas personas golpeó tan fuertemente? Nos golpeó, digo nos porque yo fui una de ellos también, tan fuertemente en la parte económica la pandemia. ¿Cuántos volvieron a los pies del Señor? ¿Cuántos conocieron? No muchos, no muchos. Es más, una situación inentendible es que el quebranto generado por la pandemia, que a muy poquitos les enriqueció, pero a muchos nos golpeó y nos golpeó fuerte, inclusive de los que estábamos en el camino, en vez de afirmarnos, en vez de aferrarnos, en vez de cogernos fuerte de la mano de Dios. ¿Sabe qué pasó con muchas personas? Se fueron, se alejaron. O sea, ¿qué explicación hay al respecto? No hay. Mucha gente renegó. ¿Cómo es posible que Dios permita estas cosas? Dios quiso al mundo, quiso inscribirle en la escuela del dolor para que nos graduáramos de bien. Y acuérdese que muchos reconocimos esa situación, porque los primeros días, los primeros meses, 2, 3 primeros meses de pandemia, circulaba por redes sociales, ¿no? Circulaba por redes sociales increíblemente, sí, después de esto seremos mejores, después de esto no seremos iguales, claro, y después de esto terminamos peores, excepto los que entendimos, los que como somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habló, nos reveló y nos dijo, mira de lo que es capaz Dios, así que haz bien las cosas, porque no tienes seguridad. La vida es como una neblina que hoy está y mañana se desvanece, así que pórtate bien. No, yo me porto bien. Mira a la luz de la palabra si tu comportamiento es el correcto, porque tienes una ley, tienes un manual de vida. Aquí no hay criterios de que yo creo que estoy bien. Yo creía que estaba bien y cuando me vi frente al espejo del Evangelio, me di cuenta que era una cucaracha, una basura, una inmundicia delante de Dios. Y yo creía, y a mí nadie me podía decir lo contrario, que yo creía que era una gran persona, un lindo hombre. Pero otra cosa es delante de Dios.
Pregunto, si es que Dios quiere inscribirnos en la escuela del dolor, ¿será que nuestro corazón toma la decisión correcta para graduarnos en el bien? ¿O si Dios nos escribe en la escuela del dolor, le dejamos, le abandonamos, reprochamos? ¿Sabe qué hizo este hombre? Qué bueno, ¿no? Que en medio de lo pecador, de lo terrible, porque para perverso, Manasés. ¿Sabe qué significa el nombre Manasés? Bien puesto el nombre, ¿no? Qué pena que le hayan puesto ese nombre, pudieran haberle puesto Santiaguito. ¿Sabe qué significa el nombre Manasés? Significa olvidar. Porque él se olvidó de toda la instrucción que le dio su papá, del buen ejemplo. Se olvidó de lo que le habían dicho. Se olvidó de hacer caso de la ley de Dios. Eso significa Manasés. Pero la Biblia dice, en la infinita misericordia de Dios, dice la palabra, que cuando él estuvo quebrantado, en pleno dolor, en conflicto, en angustia, reconociendo sus errores, sus pecados y la necesidad de Dios, dice él, oró a Jehová y Dios le oyó. Ahora usted vaya a saber cuál fue el límite de dolor al que tuvo que ser llevado un necio, un terco, un olvidadizo. Vaya usted a saber, la Biblia no nos dice, pero vaya usted a saber, en la soberbia de un tipo como este, ¿sí? ¿Cuál fue el límite de dolor al que tuvo que ser llevado para reaccionar, ¿no? Entonces, el necio necesita de la vara, claro que sí, porque la Biblia dice que la vara, en el libro de Proverbios dice que la vara está preparado para la espalda del necio. Y claro, ya le digo, vea, Dios sabe dónde golpea, pero golpea con el único propósito de que recapacitemos, de que enmendemos. Ahora hay gente que se acostumbra a vivir en el dolor. ¿Por qué se acostumbra a vivir en el dolor? Por necio, sí, por necio. Pero también se acostumbra a vivir en el dolor porque dicen, así es la vida. No, así no es la vida. Así no es la vida. Al menos la vida que Dios tiene para nosotros no es así, llena de dolor, de quebranto, de angustia, de limitación, de dificultad. No, ¿quién le ha dicho que es así la vida? Si Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero para tener vida en abundancia hay que ser obediente, hay que procurar la santidad, hay que seguir lo que dice su palabra. Porque si no es así, en su infinita misericordia, Dios puede inscribirnos en la escuela del dolor para ver si podemos graduarnos de bien. A pesar de todas las dificultades, problemas y tristezas que pudieran llegar, tribulaciones que pudieran llegar, y con esto concluyo, que pudieran llegar a nuestras vidas, que visite el dolor, que visite el quebranto a nuestras vidas, no deja sino de ser un gesto de misericordia inmenso, inmenso de Dios. Y yo no creo que nosotros, en nuestra sensatez, no hablo de nuestra espiritualidad, estoy hablando de nuestra sensatez, es decir, del sentido común. Si la Biblia me muestra una historia como la de este hombre en la cual podemos identificarnos muchos de nosotros, yo me identifico plenamente con Manasés, porque yo era un hombre terco, necio. Y claro, yo, como aparentemente todo me iba bien en la vida, entonces yo creía que estaba en el camino correcto y que lo que yo hacía hasta le era agradable a Dios. Hasta cuando me quebró, hasta cuando me visitó el dolor, hasta cuando tuve que caer postrado de rodillas. Yo pensé que caía postrado y que no me iba a levantar. Y quien me levantó fue el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en medio de mi pecado y el suyo, en medio de la inmundicia, de nuestros pensamientos que son tan cochinos, tan perversos, tan malvados, de nuestras intenciones a las cuales damos rienda suelta, de nuestros comportamientos, de nuestras reacciones, de ese carácter que no termina por cambiar y que uno se escuda diciendo es que así somos los fiallos, es que así somos los, póngale su apellido ahí,
Y que, claro, es que soy mujeriego, es que mi papi era igual, me muero, qué consuelo, ¿no? Que el viejo ridículo haya sido mujeriego y por lo tanto el hijo se siente con autoridad de serlo. O sea, por favor, vergüenza nos debería dar ese tipo de cosas. Y que somos buenos tragos los no sé cuantitos, ¿no? Y que somos bravos y nosotros arreglamos a puñetes las cosas. ¿Qué? ¿Hay que aplaudir? ¿Hay que felicitar? ¿O hay que avergonzarse? No esperemos el camino del dolor y del quebranto, porque no tenemos la seguridad de que ese dolor, ese quebranto, nos pueda cambiar. Porque ya le digo, la otra opción es esta. Que el quebranto, el dolor, más bien nos aleje de Dios, porque la gente reniega. Dice, ¿cómo dicen que Dios es bueno, que Dios es justo, si pasa esto? Los entendidos, los sabios, los inteligentes, los que conocemos la palabra de Dios, los que somos templo y el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, sabemos que el dolor es una escuela que quiere graduarnos en el bien. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. El dolor, denle un aplauso a Él. Toda gloria, toda honra y toda alabanza y adoración a la Santa Cena. Por lo tanto, no deja de ser un privilegio el que nosotros estemos aquí. Estas copitas que contienen el jugo de uva y ese pan que previamente fue cortado es el recuerdo del sacrificio, de dolor y de quebranto y de humillación hasta lo sumo, que lo hizo no nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo, quien es puro, santo y sin mancha. Él nunca cometió un pecado, ni de pensamiento, y sin embargo pagó un precio de tanto quebranto, de tanta dolor, de tanta humillación. ¿Sabe por qué? Por ponerse en el lugar suyo y en el lugar mío. Eso no tiene nombre. Eso es un amor exagerado, es una gracia sublime, es todo lo que usted quiera. Todos los nombres le quedan cortos. ¿Cómo no vivir en santidad, en obediencia a Dios, por la simple gratitud que debe de ser en nosotros? Hoy nos vamos a acercar a su mesa y vamos a servirnos así del pan y la copa, todas las personas que hemos sido bautizados bíblicamente por inmersión en las aguas y quienes con conciencia pura estamos a cuentas con el Señor, podemos servirnos de la copa del Señor. Si no estamos a cuentas, no coja, no pasa nada. Máximo un poquito de vergüenza con el que está al lado, pero no más. Porque dice que es preferible no servirnos de la copa y del pan para no comer juicio. Es decir, para no acarrear alguna situación de dolor en nuestras vidas. Pido por favor a las personas encargadas de ayudarnos con la mesa del Señor que se acerquen para acá, los varones con el pan, sus respectivas esposas con las copas. Les ruego por favor que nos pongamos sobre nuestros pies y que antes de agradecerle a Dios por sus bondades, su favor y misericordia, por su sacrificio en nuestro beneficio, nosotros podamos ponernos a cuentas con el Señor y pedirle que nos perdone nuestras faltas, porque de manera deliberada muchas veces actuamos necios, somos Manasés, olvidadizos de lo que... Sigan por favor. Olvidadizos de lo que Dios quiere que sea la luz para nuestras vidas, que es su bendita palabra. Venida, bendito Señor, te damos gracias, Papito del cielo, porque en tu favor y en tu misericordia tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para limpiar nuestra vida de pecado, para rescatar nuestras vidas del fondo del pozo del lodo cenagoso, mi Dios bendito, y tenernos ahora aquí. Ayúdanos a ser sabios, sensatos, para no esperar el dolor a efecto de que cambie nuestras vidas, Señor. A ti nos acogemos, precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. El jueves 11 de mayo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos las células de hogar a las 7 de la noche. Viernes 12 de mayo, reunión de oración a las 7 de la noche.
Madres Unidas para Orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de adolescentes el sábado 13 de mayo a las 4 de la tarde y de universitarios y profesionales a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.